Listo. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí. Sí, profe, se ve. Listo. A ver, acá es mejor porque acá puedo abrir el chat. Bueno, entonces, comencemos entonces con la clase de hoy. Si vieron el cronograma, la idea es que la clase de hoy vamos a ver principalmente dos temas. Vamos a ver uno antes del descanso y vamos a ver uno después del descanso. Entonces, yo les coloqué a ver un video. ¿Un video qué? Un video para que vieran antes de la clase. ¿Sí lo vieron? Sobre logística internacional. ¿Sí lo vieron? Listo. Si acaso alguien no lo vio, de pronto aprovecho ahorita el descanso para que le pegue una miradita porque sería bueno que lo viera. ¿Listo? Y que hay una parte que ya está explicada, entonces pues para no repasarla tan fuertemente, sí ya está. Y estas clases son las primeras clases, yo coloqué las teóricas, luego sí ya vamos a comenzar con clases en las que hay que hacer más. Estos dos son, creo, los temas más teóricos. Ya luego ya comenzamos con los temas que ya tienen como más parte práctica. ¿Listos? Entonces, antes del descanso, el primer tema que vamos a ver es las estrategias en logística. ¿Listo? Principalmente ese es como el tema. ¿Listo? La agenda de ese tema está como en tres partecitas. Uno, vamos a hablar un poquitico de lo que es la planeación estratégica corporativa, como ustedes bien saben. Todo el tema estratégico de planeación son decisiones que se toman normalmente pues a largo plazo. Vamos a ver que hay otras que ustedes ya también han visto que son tácticas de mediano plazo y las operativas que son de corto plazo. Entonces vamos a ver que logística tiene algo así similar, tiene diferentes tipos de decisiones, ¿cierto? Vamos a dar una mirada. La estrategia en la logística, ¿cierto? Y el tipo de configuraciones, vamos a ver principalmente que de acuerdo al tipo como de configuración que yo haga a mi canal, es como trabajo mi parte logística, ahorita lo vamos a ver, y los tipos de estrategias logísticas que, digamos, se han ido implementando, eh, que son, digamos, como estándares que se utilizan para cierto tipo digamos, de cadenas de suministro o de empresas. ¿Listo? Entonces, el tema de la estrategia, creo que ustedes ya lo habrán visto mucho, todo el tema de planeación estratégica. La idea de cuando nosotros hacemos una estrategia es como planear, como llevar digamos, a unos objetivos todo lo que, digamos, buscamos alcanzar como empresa, ¿cierto? Nosotros tenemos unos objetivos que se definen a nivel macro, ¿cierto? Los define normalmente la corporación, sus altos ejecutivos, su gerente, etcétera. Y ellos lo que comienzan es pues a crear una estrategia que se define, ¿cierto? Y es como la estrategia que tiene mi corporación, se llama estrategia a nivel corporativo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que se realiza un estudio, ¿cierto? Y se reconocen las necesidades, las fortalezas y debilidades de todas digamos, de todo lo que es mi cadena de suministro y su entorno, ¿cierto? Entonces vamos a revisar cuáles son las necesidades de mis clientes, ¿cierto? También sus fortalezas y debilidades las podemos analizar, incluso de los clientes. Por ejemplo, digamos, si en sus fortalezas de pronto estaría su capacidad adquisitiva, ¿cierto? Pues hay un tipo de producto, un tipo de estrategia que yo puedo definir, diferente a si su poder adquisitivo es menor o si su gusto, por ejemplo, no puedo ir a poner, por ejemplo, una tienda donde se vendan artículos, no sé, de fútbol en un país donde solo se juega béisbol, porque no pegaría igual. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que empezar a identificar las características tanto internas de nuestra cadena de suministro como externas. ¿Listos? Entonces, también vamos a revisar cuáles son esas fortalezas y debilidades de nuestros proveedores y qué necesidades pueden tener, perdón. Recuerden que yo les comentaba que es muy importante que cuando nosotros trabajamos en una cadena de suministro,
no nos convirtamos en islas. La idea es que todos tenemos que estar, digamos, pendientes de las necesidades que puede llegar a tener, por ejemplo, en este caso mi proveedor o mis clientes, ¿sí? Puede ser que sean clientes finales, pero también puede que sean, por ejemplo, digamos, si yo soy una empresa, yo puedo ser el cliente, perdón, mi cliente puede ser otra empresa, ¿cierto? Y puede que ese cliente mío, esa empresa, esté teniendo algún tipo de problemas que yo puedo, digamos, ayudar a mejorar de pronto, por ejemplo, con mi tipo de producto. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, no sé, en un embotellado de gaseosa, ¿cierto? Resulta que yo soy la empresa que le proporciona las botellas plásticas y las tapas plásticas y ellos están teniendo como un problema que no les está sellando bien la tapa, ¿cierto? Ellos empiezan a decirme, mira, es que lo que pasa es que necesitamos una tapa que tenga esto. Entonces nosotros empezamos a mirar de qué forma, no solamente yo hago la más fácil que es, no, pues yo le vendo, sino que también de qué forma yo ayudo a que la contraparte, en este caso, digamos, mi cliente que sería otro eslabón de la cadena, me pueda solucionar esas necesidades que tiene, ¿cierto? Para ser, pues, obviamente más competitivo. Recuerden que algo que tenemos que tener en cuenta es que no solo debemos medir los indicadores de nosotros como compañía, sino de en sí los indicadores de la cadena de suministro. La idea es que si yo ignoro, digamos, mis otras partes de la cadena, lo que estoy haciendo es arriesgándome a que ellos pues tengan que cerrar, ¿cierto? O que ellos tengan pérdidas. Y si ellos pierden, pues yo pierdo, ¿sí? Porque no hay nada peor para una empresa que perder sus clientes, ¿sí? O perder sus proveedores. ¿Por qué? Porque tendría que empezar a hacer nuevamente negociaciones, etcétera, y no sabe cómo va a trabajar. Entonces, lo ideal es, digamos, tener en cuenta que todos tenemos fortalezas, debilidades y también tenemos necesidades. ¿Listo? También hay que analizar el ambiente externo, o sea, debemos analizar, cuando hacemos estrategias corporativas, debemos analizar la competencia, ¿cierto? La competencia tiene unas fortalezas, pero normalmente también tiene unas debilidades. Entonces, todo eso lo identificamos, menos que ustedes serán más expertos que yo en el tema de hacer la matriz DOFA y todo ese tema de planeación estratégica. ¿Listos? Entonces, la idea es que todas esas estrategias corporativas que define alta gerencia, la idea es que nosotros vamos a empezar como a asignarlas a cada una de las áreas de la empresa. O sea, hay algunas estrategias que van, por ejemplo, hacia el tema de mercadeo, de marketing, ¿sí? Otras que irán hacia el tema financiero y otras estrategias que que apuntarán principalmente al área de la logística. ¿Listo? Que era lo que veíamos en la clase anterior, que era más o menos como las partecitas funcionales de la cadena de suministro, perdón. ¿Listos? Entonces, la logística tiene pues una gran responsabilidad, como vimos la clase pasada, en el desempeño de la cadena de suministro y por consiguiente algunas de esas estrategias, ¿cierto? Las podemos empezar como a enfocar en estrategias hacia el tema de la logística. ¿Listo? Entonces, ¿cómo realizábamos esa planeación estratégica corporativa? Como les decía, vamos a tener un plan corporativo estratégico, ¿cierto? O sea, el plan que hace la empresa como un macro, el plan macro, ¿cierto? Teniendo en cuenta, como veíamos, todo el tema de clientes, proveedores, competidores de la compañía, factores externos, son aquellos que, digamos, nos afectan, ¿cierto? Pero sobre los que no tenemos pues prácticamente ningún control, ¿cierto? Eh, y habiendo tenido en cuenta eso, creamos nuestro plan estratégico corporativo, ¿listo? ¿Y cuál es la idea? Pues la idea es que, pues, como les decía, la cadena de suministro, lo que vemos acá, lo que es la estrategia corporativa, incluye la parte que tenemos de cadena de suministro, manufactura logística, tenemos la parte de mercadeo, la parte de finanzas. Cada uno va a tener sus propios planes estratégicos funcionales que apuntan al cumplimiento de los planes corporativos estratégicos. ¿Listo? O sea, si la compañía tiene unos planes, unas estrategias macro, cada partecita tiene que tener sus propias estrategias, ¿cierto? Traducidas a lo que es cómo puedo yo desde mi área, ¿cierto? Aportar al logro de estas estrategias. Entonces, desde esa estrategia corporativa que se creó, van a partir las estrategias de cadena de suministro, entre las cuales, como vimos, están las estrategias de logística. ¿Listo? Entonces, nosotros acá en logística nos encargamos de la parte de cadena de suministro, que tiene que ver principalmente con la logística. ¿Listo?
Pero recuerden que la cadena de suministro es también la parte de manufactura, mercadeo, finanzas y alguno que otro área adicional. ¿Listo? ¿Cuáles son los objetivos de las estrategias logísticas? ¿Cierto? ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando planteamos estrategias logísticas? O sea, ¿ustedes qué piensan que podrían, cuál es como el sentido de que nosotros tengamos en cuenta la logística, ¿cierto? A la hora de tener una cadena de suministro, ¿sí? Entonces, ¿a ustedes qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre que podría ser? ¿Listo? O sea, ¿por qué yo querría tener estrategias logísticas? ¿Qué estoy buscando con eso? Sí, optimizar el uso de los recursos, sí, exactamente. Que no se dañen los productos. Y todo eso que estamos buscando, ¿cierto? En qué se ve reflejado? O sea, si me llega un producto dañado a un cliente, ¿cierto? En qué parte estaría yo como incumpliendo? ¿Qué estaría yo mm, afectando? ¿A quién principalmente? ¿Sí? Si el producto llega dañado, ¿quién es el? Exactamente, el cliente. El cliente es digamos, el más afectado si hay retrasos, si hay producto dañado, si hay producto de mala calidad. Entonces, el directamente afectado es el cliente, ¿cierto? Pero indirectamente, quién se está afectando? La compañía, uno mismo, exactamente. ¿Por qué? Pues porque el cliente no me va a volver a comprar, ¿cierto? O sea, un cliente que ve que yo no tengo estándares de calidad, que yo no cumplo tiempos, que incumplo un montón de cosas, ese cliente pues no me va a volver a comprar. ¿Listo? Entonces aquí empezamos a ver que sí, exactamente, que es una reducción de ingresos y obviamente una reducción de utilidades. Entonces, eso es nos dice, es que empezamos a ver que sí existe una una importante como un efecto, ¿cierto? Importante de los objetivos, perdón, de la estrategia logística, de lo que nosotros hacemos en logística para los indicadores de la compañía, ¿cierto? Porque todos son necesarios, o sea, es muy difícil sentarnos aquí a hacer una charla de si es más importante la logística o las finanzas o el marketing, porque sería tonto, ¿sí? Es como cuando usted se sienta a decir que cuál de todos los órganos del cuerpo es el más importante. Sí, es tonto porque sí que usted sin alguno de los órganos principales no puede vivir. Sí, entonces no tiene ningún sentido hacer la charla de cuál es el más importante porque pues no lo hay. Pero sí todos tienen una importancia bastante grande y digamos que la de la logística, hagamos de cuenta que la logística fuera como el sistema circulatorio. ¿Listo? Él es el que está encargado de mover todo para todos los demás órganos y tener todo cuando es. ¿Listo? Si él no trabaja, pues nada sacan los demás con trabajar bien. Entonces, empezamos a ver que hay una importancia en lo que vamos a ir viendo en el transcurso de este curso de logística. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Pues la idea, lo principal que deberíamos nosotros buscar como empresa pues es que la satisfacción del cliente, ¿cierto? Nosotros queremos un cliente feliz. Un cliente feliz es un cliente que vuelve, dicen por ahí. Entonces, la idea es que yo empiece a fidelizar mis clientes, la gente empiece a ser feliz con mi producto o el servicio que yo ofrezco, incluso empiece a recomendarlo, ¿sí? Entonces, es muy bueno que el cliente esté satisfecho, ¿listo? Pero, pues desafortunadamente, como les decía la clase pasada, yo no me puedo exceder, ¿cierto? Porque lo ideal sería entregarle a un cliente, no sé, ir a llevarle inmediatamente el producto, entregárselo en la mano, enviárselo de pronto con, no sé, con algún famoso que lo entregara, que él se sintiera importante. Pero todo eso me generaría unos costos, ¿sí? Y pues no podemos, digamos, aumentar tanto los costos porque eso aumentaría a final de cuentas el precio final de venta al cliente y si yo le subo el precio al cliente, ¿qué pasa? ¿El cliente está contento o no está contento? ¿Mm? No, ningún cliente va a estar contento normalmente, a menos de que sea uno de esos eh, millonarios extraños, no va a estar contento de que me cobren más por lo mismo. O sea, si una bolsa de leche vale 3.000, yo no quiero que me la lleven a 10.000, no tiene ningún sentido. A menos de que tuviera un plus de alguna forma espectacular, no sé, no se me ocurre, una vaca especial, una vaca marciana, pero el resto yo no pagaría
mucho más por lo mismo. Entonces el cliente pues no va a querer ese producto. ¿Listo? Entonces debemos siempre que, como les decía la clase pasada, tener como en cuenta que hay ese multiobjetivo, llamémoslo, ese doble objetivo de satisfacer al cliente, pero tener en cuenta que tenemos que optimizar los costos para poder generar una rentabilidad. Recuerden que además de que estamos satisfaciendo clientes, también tenemos que darle pues utilidades a las personas que son los dueños de la empresa, tienen invertido su dinero ahí. Entonces, ¿cuáles son las formas de darle satisfacción al cliente? Lo que yo les decía en la clase pasada es que no hay nada más satisfactorio que ir a buscar un producto que usted lo encuentra prácticamente en todos lados, ¿sí? O sea, que usted sabe que va al supermercado y va a encontrar ese producto, ¿listo? En condiciones normales, ¿cierto? Porque ya hemos visto que hay condiciones anormales, pero que en condiciones normales por lo menos siempre esté, ¿sí? Porque el hecho de yo ir a buscar un producto, ¿cierto? Y no encontrarlo, pues para mí como cliente no es nada satisfactorio, ¿cierto? Entonces ya vimos que la primera parte en la que podemos tener al cliente satisfecho es por medio de los inventarios, ¿listo? Tener un nivel de inventario que permita al cliente tener disponibilidad de acceso a mi producto o a mi servicio, ¿listo? Las entregas a tiempo. Esto es muy importante porque tanto para el cliente final, cuando yo atiendo, digamos, servicios a domicilio, o como les comentaba el ejemplo ahorita, de si yo soy, mi cliente es otra empresa, pues es sumamente importante que yo cumpla con mis tiempos de entrega. ¿Por qué? Pues creo que es obvio. Si yo hago un pedido como cliente final, ya por ejemplo un par de zapatos, ¿cierto? Y el tiempo de entrega prometido, perdón, es de, no sé, 3 días hábiles y pasa un mes y no han llegado los zapatos, pues obviamente yo aquí en esta partecita de aquí, yo voy a estar, mejor dicho, incluso ahora que ustedes están en un mundo, nacieron en un mundo donde todo se comparte, ¿cierto? Va a empezar la gente a publicar en redes y todo eso, ay, no, me robaron, ay, mis zapatos de hace no sé cuánto y no van a llegar. Y todo eso empieza no solo a disminuir la satisfacción de ese cliente, sino que incluso empieza a afectar mi imagen, ¿cierto? Entonces, o veamos el otro ejemplo, en el que yo soy, por ejemplo, el proveedor de las botellas de la gaseosa, ¿sí? Y no llegaron las botellas. ¿Ustedes qué piensan que puede pasar con la empresa embotelladora? Pues lo vamos a obligar a que él también incumpla sus pedidos, ¿cierto? O sea, es sumamente importante que cada quien cumpla con su función y tenga en cuenta lo que hablábamos ahorita, pues que los demás también van a depender de lo que nosotros hagamos, ¿cierto? Entonces, por eso también hay que hacerlo bien, ¿listo? Eso es importante. Entonces, digamos que las entregas a tiempo, ¿cierto? El tema de entregas a tiempo puede ser la segunda parte en la que podemos tratar de mantener contentos a nuestros clientes, ¿cierto? ¿Y cómo se llamaría esa parte en la que yo puedo controlar que se cumplan con las entregas a tiempo? ¿Qué debo controlar yo para poder hacer entregas a tiempo? Teniendo en cuenta que ya no estoy en producción, o sea, yo ya tengo el producto, ¿cierto? ¿Qué debo tener en cuenta? O sea, ¿qué influye, qué afecta que yo tenga o no tenga entregas a tiempo? El transporte, exactamente. Yo tengo que tener un control, que es una de las partes fuertes también de la logística, sobre todo el tema de transporte. Vamos a ver que el tema de transporte a lo largo del curso tiene bastantes decisiones que se deben tomar. Y es importante que nosotros podamos tomar las mejores decisiones para mantener ese balance entre servicio al cliente y optimización de costos. Y lo otro que el cliente también quisiera, ¿cierto? Como creo que también les comentaba en la clase anterior, es que el producto pues esté relativamente accesible, ¿cierto? En el caso ¿de qué? Hay dos casos, en el caso de la compra directa o en el caso de la compra online. En el caso de la compra online, pues es que, por ejemplo, hace unos años, el mismo Amazon, uno quería pedir algo a Amazon hace unos años y era un poco complejo. Yo recuerdo que incluso ¿salieron qué? Sí, sí, eso es parte del lead time, los tiempos de entrega, pero el problema es que lo que yo les decía ahorita, mi tiempo de entrega puede ser el lead time de mi cliente. O sea, en el caso
de las botellas y la embotelladora de gaseosa, ¿cierto? Ellos calculan un lead time, que es el tiempo en el que se supone que yo me demoro en llevarle los productos. Pero ¿qué pasa si ese lead time yo no lo cumplo, ¿cierto? Creo que si ustedes vieron el tema de control de producción, ustedes vieron que, digamos, el lead time puede ser determinístico, ¿cierto? O puede ser estocástico. Y dependiendo del qué tanto me cumpla mi proveedor, yo voy a tener que tener un inventario de seguridad. ¿Sí recuerdan eso? Listo. ¿Qué pasa cuando mi proveedor no es estable? Mi proveedor tiene una desviación estándar muy grande. O sea, él me promete o en promedio me entrega en 5 días, pero hay veces que se demora hasta 15. ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo hago yo para mantener mi nivel de servicio? Exacto. Se deben tener altos stocks de seguridad. ¿Y qué quiere decir que yo tenga altos stocks de seguridad? ¿Qué me trae consigo eso? Exactamente. Altos costos de inventario, principalmente para mi cliente. O sea, yo estaría afectándolo a él por el solo hecho de yo no cumplir con mis tiempos de entrega. Sí queda claro, Juliana, ¿por qué más o menos se tiene? O sea, el lead time, la idea es que fuera determinístico. O sea, la idea es que si yo le prometo a mi cliente, esas botellas van a estar en 3 días, las botellas estén en 3 días. ¿Listo? Ni un minuto más para que él trabaje tranquilo, ¿sí? Pero lo que pasa es que eso no pasa. Entonces la idea es tratar de que sea lo más cercano a lo determinístico para que haya una menor varianza en esos tiempos de entrega y él pueda trabajar sin necesidad de tener una bodega gigante de stock de seguridad porque de pronto yo no le cumplo. ¿Listo? Bueno. Entonces lo otro que les comentaba es que hace unos años, si uno quería pedir algo, de pronto le tocaba tener un buzón allá en Estados Unidos y luego mandarlo a traer. O sea, era bastante fastidioso hace unos años intentar pedir productos que se vendían por internet o que se vendían por teléfono en ese tiempo en otras partes. ¿Listo? Entonces, tanto el tema virtual como el tema presencial pues yo quiero que sea fácil de pedir. Por eso ahora existen, por ejemplo, páginas que incluso la página esa de AliExpress que permite pedir en China y que dependiendo de lo que yo quiera pagar por el transporte me llega, pero pues tengo la facilidad que por lo menos lo puedo hacer. ¿Listo? Y en cuanto a los puntos físicos, que es lo que más vamos a ver acá en el curso, también es ideal que yo si tengo, pues, digamos, un nicho de clientes, ¿cierto? Tengo una cantidad de clientes pues la idea es que si yo sé que tengo unos clientes ahí, tanto clientes fijos como clientes potenciales, yo sé que puedo tener unos clientes, pues lo ideal sería que existiera un punto donde yo pudiera ubicarme que quedara pues relativamente cerca de un conjunto de clientes, ¿cierto? Eso sería el ideal, porque qué mamera que yo, por ejemplo, digamos lo que les decía, creo que la clase pasada, yo tuviera que ir al otro lado de la ciudad a ir a comprar, a hacer un mercado. Eso para mí sería sumamente fastidioso si yo tuviera en un lado de la ciudad, tuviera que ir al otro a hacer un mercado. Yo preferiría, desde ese punto de vista, pagar un poquito más y no tener que ir hasta allá por el tiempo, el costo y demás. Yo terminaría yendo a uno que esté un poco más cerca, ¿sí? Que en fin de cuentas esa es la razón por la que nosotros vamos a un supermercado. Porque si ustedes se ponen a pensar, ¿en dónde deberíamos de comprar nosotros, por ejemplo, las verduras? ¿Cuál sería lo ideal? Si ustedes pudieran escoger dónde comprar las verduras, ¿dónde las comprarían? En la plaza podría ser uno, pero si no existieran restricciones de tiempo, espacio, ¿dónde quisiera usted comprar la verdura? Exacto, en el campo, directamente, o sea, casi que puede ir a cogerlo. ¿M? No sé si de pronto algunos de ustedes tienen finca, pero no hay nada mejor en la vida que uno querer tomar una limonada, ir al árbol y bajar el limón. O sea, eso es, digamos, la mejor forma que uno puede llegar a hacer algo, ¿sí? Primero es más fresco, ¿sí? De mejor calidad, lo puedo escoger yo, no es lo que está golpeado, ya ha sido, ha recibido viaje, ha recibido todo tipo de contaminación, él está ahí para que yo lo coja, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Pasa pues que para nosotros es imposible estarnos, digamos, no tenemos todavía la habilidad de teletransportarnos para ir de un lugar al otro, hacerlo, comprar lo que queremos y luego ir al otro y comprar lo que queremos. A nosotros nos exige un trabajo. Si queremos ir, tendríamos que irnos normalmente a otro municipio
porque casi nunca las fincas están en las ciudades grandes y tendríamos que ir a hacer la compra. Entonces, por eso es que existen esas personas que se dedican a comprar en las fincas y venir a vender en las ciudades. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque nosotros nos quedaría muy difícil y además si lo hiciéramos todos, congestionaríamos terriblemente las vías. Si todos nos fuéramos a comprar, asumiendo que tuviéramos el tiempo para hacerlo, sería muy complejo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el producto debe ser accesible. O sea, debe haber un máximo de distancia si yo quiero tener un grupo de clientes. ¿Listo? Entonces, por eso es que se ve mucho que los almacenes grandes ubican sus almacenes de forma estratégica y hubo un tiempo, ahorita se ha visto, pero no se vio tanto, un tiempo en el que se veía que querían convertir casi que cada tienda de barrio en lo que se llamaba un almacén expreso. ¿Listos? Entonces, vimos tres, digamos, decisiones, ¿cierto? Que podemos tomar desde el punto de vista logístico y que vamos a ver en esta clase. ¿Sí recuerdan cuáles eran? ¿Cuáles son los elementos de la logística sobre los que podemos tomar decisiones? De los que vimos ahorita. ¿Mm? Inventario era uno. ¿Cuál otra? Transporte son dos. Y esta última, que vendría siendo, ¿cómo le llamaríamos a esta última? Exacto, como localización. ¿Dónde quiero ubicar yo, bien sea mis puntos de venta o de pronto mis centros de distribución si quiero atender a puntos de venta o a otros clientes? ¿Listo? Entonces, esas tres cosas son las que principalmente vamos a ver acá en el curso porque son digamos, los tres aspectos de la logística sobre los que más efecto vamos a ver en las decisiones que tomemos. Y entonces, ¿cuáles son los objetivos de la estrategia logística? Pues los objetivos de la estrategia logística pues son minimizar los costos, ¿cierto? Y maximizar el nivel de servicio al cliente. Lo que les decía ahorita. Los costos vamos a tratar de bajarlos al máximo y vamos a tratar de subir al máximo el nivel de servicio al cliente. ¿Listo? ¿Qué vamos a encontrar? Un punto de equilibrio. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? ¿Cuáles son entonces esas áreas en las que normalmente encontramos mayores problemas, en los que tenemos que tomar más decisiones? Como decíamos ahorita, están las decisiones de inventario, las decisiones de transporte y las decisiones de localización, ¿cierto? Y con ellos, digamos, viene un respectivo nivel de servicio al cliente, que como yo les decía en la clase anterior, ese nivel de servicio al cliente se representa en el tema de disponibilidad de producto, ¿cierto? De acuerdo al punto de vista del que yo lo esté mirando. Aquí lo vamos a tratar el nivel de servicio al cliente principalmente como la disponibilidad del producto, o sea, lo que llamamos, vieron ustedes en control de producción, el nivel de servicio era como algo así como la probabilidad de que yo encuentre, de que un cliente encuentre mi producto cuando lo vaya a buscar, más o menos algo así es lo que vamos a ver. Entonces eso nos lleva a lo que hablábamos ahorita. Vamos a revisar estrategias de inventario, estrategias de transporte y estrategias de localización, ¿cierto? ¿Buscando qué? Buscando siempre mejorar el servicio al cliente y obviamente optimizar costos para generar unos ingresos, sí, una rentabilidad al capital que se ha invertido en una empresa. Entonces vamos a ver, pues el tema de pronóstico de inventario no lo vemos muy fuerte acá en el curso, pero hace parte de la estrategia de inventario, decisiones de inventario, ¿cierto? Decisiones de programación de compras, ¿cierto? De suministros, y principalmente el almacenamiento y manejo de materiales, tanto de material terminado, de producto terminado, como de materia prima. Vamos a ver que principalmente dos subcategorías de las estrategias de transporte. Una va a ser la selección y modo de transporte y el otro va a ser esos fundamentos de transporte que van a incluir todos los temas de ruteo. Vamos a ver que no es lo mismo enviar un carro a que el señor del carro escoja qué quiere entregar primero, a que yo le dé a una ruta que debe seguir, un orden en el que debe ir que me va a disminuir notablemente tanto los tiempos como los costos. Y luego finalmente vamos a ver lo que son las estrategias de localización. Entonces vamos a ver cómo configuramos esa red logística. ¿Qué quiere decir esa red logística? ¿Dónde ubicamos, bien sea bodegas, plantas, centros de distribución, puntos de venta, teniendo en cuenta unos criterios que vamos a ver? ¿Listos? Entonces, como veíamos, las decisiones logísticas, pues también tienen
parte estratégica a largo plazo, parte táctica y parte operativa. En el caso del transporte, pues vamos a ver que nosotros podemos escoger entre diferentes medios de transporte. Por ejemplo, si yo voy a importar un producto, yo debo escoger si lo voy a mandar por tierra, si lo voy a mandar por aire, si lo voy a mandar por el mar, ¿cierto? Cada uno de ellos trae consigo unas consecuencias y yo tengo que seleccionar el mejor. ¿Y por qué es una decisión estratégica? Porque normalmente yo no estoy cambiando el modo de transporte cada 15 días. Normalmente yo escojo uno y pues ya, a menos de que algo extraordinario ocurra, me quedo con él. ¿Listos? En el tema, por ejemplo, de los inventarios, ¿sí? Vamos a ver mucho ahorita el tema de niveles de seguridad, de niveles de inventario para el nivel de servicio, inventarios de seguridad. Eso es una decisión táctica. Normalmente se revisa de acuerdo no, a la pronóstico que hacemos de la demanda. ¿Listo? Tenemos en cuenta que la demanda puede ir variando, pero la demanda no varía normalmente tan seguido un día para otro, sino suelen ser periodos más o menos estacionarios. Entonces la idea es que eso es una decisión táctica. ¿Listo? Y acá vamos a ver también en localización, sobre todo dónde ubicaríamos las bodegas y cómo las diseñaríamos internamente, y esas también suelen ser decisiones a largo plazo. ¿Listo? Entonces, también vamos a tener en cuenta el tema de almacenamiento, ¿cierto? La asignación de pedidos. Eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, algunos indicadores de desempeño logístico, ¿cierto? Acá lo que vamos a ver es que, digamos, lo que queremos ver es qué tanto, ¿cierto? Los costos logísticos me afectan las utilidades de la empresa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque normalmente tenemos unas ventas, ¿cierto? Y tenemos unos activos logísticos. ¿Cuáles son los activos logísticos? Pues, por ejemplo, los centros de distribución, las plantas, lo que nosotros tenemos para el tema de la flota de transporte, ¿cierto? Tenemos unas ventas anuales y tenemos dos tipos de costos. Los costos de producción, que son aquellos que ya pues ustedes habrán visto que tienen que ver con todo el proceso de producción, lo que me vale la materia prima, lo que me vale la mano de obra, etcétera. Pero después de que usted ya tiene su producto terminado, o sea, de que yo me estoy viendo como una isla, como hablábamos ahorita, ¿sí? Yo soy una isla y ya terminé. El costo logístico es todo ese costo que incluye, digamos, como ese empalme, llamémoslo, con el resto de la cadena. Yo tengo en cuenta que tengo unos costos logísticos por almacenar materia prima, por traerla, por distribuirla, tengo que ubicar en dónde voy a vender, los puntos de venta, los centros de... Todo eso tiene unos costos logísticos. ¿Listo? Y entonces la idea es que vamos a ver que, pues obviamente, el ROLA, ¿cierto? Es un retorno sobre los activos logísticos, o sea, cuánto dinero estoy invirtiendo yo y qué tanto me está generando una buena rentabilidad. O sea, la idea es que si yo invierto en activos logísticos, es para disminuir los costos logísticos, ¿sí? La idea es que efectivamente me esté generando una mayor rentabilidad al disminuirme los costos logísticos. Ese es uno de los indicadores. Y el otro indicador que solemos ver mucho es el de días de inventario o rotación de inventario, que pues prácticamente son el mismo indicador, ¿cierto? Uno es el inverso del otro. Si uno es días de inventario, es más o menos en promedio cuánto tiempo está un producto en inventario, en bodega. El otro, pues la rotación de inventario es, pues si el producto dura un mes, pues yo voy a rotar 12 veces al mes, 12 veces al año, perdón. ¿Listo? Entonces es uno de los indicadores de saber qué tanto rota un producto, ¿sí? Entonces, eso es un indicador que nos dice qué tanto se vende un producto o de pronto si estoy excediéndome a la hora de pronto de generar inventarios, ¿cierto? Si tengo un inventario muy grande, pues el producto va a durar más tiempo en inventario. Entonces, todo esto lo analizamos, ¿cierto? Para revisar temas de costos y temas de utilidades. Entonces, son dos indicadores que van a ver en algunos lugares del curso. Los vamos a ver en algunos momentos. ¿Listo? Acá hay un concepto que es importante que les quede claro. ¿Listo? Se llama el punto de penetración de la orden. ¿Listo? Y es, digamos, un punto, llamémosle crítico, a la hora de tomar decisiones, ¿listo? Sobre temas de producción y sobre temas logísticos, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es el punto de penetración de la orden? El punto de penetración de la orden
Esa es, digamos, si yo tengo toda una cadena de procesos, ¿cierto? Donde yo empiezo, compro mi material, no, o sea, antes de comprar el material viene la predicción de la demanda, viene luego la compra del material, el almacenamiento del material, todo es una cadena de pasos, ¿listo? ¿Cuál es la idea? La idea es saber si yo produzco, ¿sí? Para vender o si yo vendo para producir, ¿listo? ¿Sí saben cuál es la diferencia entre esos dos términos? Producir para vender o vender para producir. ¿Alguien me sabría decir? ¿Qué diferencia habría entre decir que yo produzco para vender o que yo vendo para producir? ¿Qué diferencia hay entre esas dos afirmaciones que estoy dando yo? ¿Mm? ¿Sí están o no están? Pues yo, ahí me oye. Señor. Yo pensaría que, no sé, produzco para vender, es como si ya tengo unos pedidos hechos de, yo no sé, gafas, 50 clientes me pidieron gafas, entonces hago las 50 gafas. Y entonces que la inversa es como, produzco tantas gafas como crea que yo vaya a terminar vendiendo. Exacto. Como decían ahorita en el chat, es lo mismo que tener en cuenta el método push y el método pull. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el punto de penetración es donde coinciden, ¿cierto? Eh, digamos, lo que yo recibí de pedido con lo que ya tenía más o menos preparado. Entonces, eh, ¿cuál es la idea? La idea es que dependiendo de las características de mi producto, de las características de mi proceso, de las características de mi cadena, yo voy a ubicar el punto de penetración de la orden. Y como decían ustedes ahorita, nos vamos a encontrar con el tema de las dos estrategias principales que pues, hay en este tipo de configuraciones, que es el principio pull y el principio push. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el principio push, ¿en qué consiste el principio pull? Empecemos que está acá primero. Entonces, el principio pull es aquel en el que yo trato de tener un inventario mínimo, ojalá un inventario cero. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo solamente produzco cuando recibo mi orden de pedido. ¿Listo? Él tiene unas características, unas ventajas y unas desventajas. Entonces, ¿qué característica tiene? Tiene que, pues usted tiene que tener una capacidad de respuesta muy buena. O sea, para usted poder comprometerse a que apenas reciba el pedido, usted ya puede decir exactamente en qué tiempo lo va a entregar, necesita una capacidad de respuesta muy buena, porque yo no puedo decir, usted me va a hacer un pedido y yo me voy a demorar un mes por algo que puedo ir a comprar en la esquina. No tendría ningún sentido. Entonces, el exceso de capacidad quiere decir que yo puede que tenga todas mis instalaciones, o sea, tengo unas muy buenas instalaciones, y si no tengo pedido, las tengo paradas. Entonces, en algún momento, o estoy utilizando solo una pequeña parte. No estoy utilizando a máxima capacidad, todo, digamos, toda mi capacidad de producción. ¿Listo? Ensamble rápido el producto final. Tiene que ser un producto que no sea tan, digamos, tan demorado de ensamblar, de producir. Breves tiempos de espera, pues obviamente yo tengo que ser muy rápido en todo, ¿sí? Tengo que ser muy rápido para hacer toda la parte logística, toda la parte de entrega y la parte de producción. El- Perdón, el procesamiento flexible, lo que me dice es que principalmente necesito que si hay que hacerle algún cambio al producto, yo lo pueda hacer de forma muy fácil, ¿cierto? Y un transporte de primera calidad, porque si adicional a que yo tengo que pasarme el tiempo de prácticamente producirlo, ensamblarlo, todo eso, lo que tengo que hacer luego es entregarlo. Y si ya me voy a demorar 15 días en entregarlo, imagínense cuándo va a llegar ese producto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que este tipo de procesos, ¿cierto? Digamos que normalmente se ven mucho en ¿En qué? En pedidos de productos que sean como muy específicos. Por ejemplo, a gran escala lo vemos nosotros en los computadores Dell. No sé si ustedes han pedido alguna vez un computador Dell. ¿Alguno de ustedes ha pedido un computador Dell? Sí, me imagino. Alguna vez. ¿Cómo funciona el pedido de los computadores Dell? ¿Alguno lo ha visto? ¿Cómo trabajan en Dell? Exacto. El computador no está armado. Ellos lo que tienen es un sistema de información muy bueno, ¿sí?
lo que hacen es que usted empieza a armarlo, a cambiarlo, a configurarlo como lo quiere, y en el momento que usted envía la orden, ¿sí? Que usted hace el pago, en ese exacto momento se envía una orden al proveedor para pedir los materiales que yo necesito para armar su computador, ¿sí? Entonces prácticamente todo pasa tan rápido que el computador se arma específicamente para usted, ¿sí? Casi que la forma en la que se armaría, no sé, un Ferrari, un carro de alta gama, un barco, cosas que usted lo pide de alguna forma y enseguida se empieza a producir, ¿sí? Es como cuando usted quiere una casa y usted tiene pues bastante dinero y quiere hacer su casa, usted va a un ingeniero, un arquitecto, ellos le diseñan, le cambian lo que quiera, ¿sí? En cambio, cuando usted, su nivel adquisitivo es más pequeño, pues usted le toca ir a comprar un apartamentico que ya está hecho. Sí, usted no puede escoger nada. Lo único que puede escoger es cambiar el color de la pintura después de que entra. Pero normalmente usted ya le venden la cajita. Usted no puede decir, no, es que yo quiero que esto sea más amplio, ¿no? Él ya viene estándar. Algo así parecido pasa con los productos. Entonces, dependiendo del tipo de producto, yo escojo la configuración que más me convenga. Entonces, la otra es el suministro para almacenamiento, ¿cierto? ¿En qué tipo de productos les consideran ustedes que sería bueno tener ese principio push? Sí, una comida, no todo tipo de comida, ¿no? Porque la comida, por ejemplo, digamos, comidas rápidas, son comidas que tienen un punto de penetración que ahorita vamos a ver. Pero, por ejemplo, unos chitos o un arroz, una libra de arroz. Yo no necesito esperar un pedido para empacar una libra de arroz y sé que el arroz igual se va a vender, ¿cierto? Entonces, ahí con lo que acabo de decir, están viendo que hay algo, ya estoy diciendo una de las características que se van a ver ¿para qué? Para el tema de escogerlo. Si yo sé que la demanda es fácilmente predecible, ¿cierto? Y sé que lo voy a vender, pues yo produzco para vender, ¿cierto? Pero si es muy difícil saber en qué momento van a necesitar un computador, por ejemplo, como el de Dell. Y además de eso, le pueden cambiar un millón de cosas. ¿Yo para qué voy a armar un computador para después tener que desarmarlo y volverlo a armar? ¿Por qué? Porque no, cámbiamele esto, no, cámbiamele esto, no tendría ningún sentido. Entonces vamos a ver que existen diferentes tipos ¿de qué? De formas de armar eso. No creo que me pase 5 minutos. Si quieren voy a poner el descanso entonces ahorita. Yo le voy a hecho que eran 45. Igual el tema de estrategia en la logística no nos vamos a demorar tanto porque ya buena parte estaba en el video. Entonces ahorita lo seguimos viendo. Entonces voy a colocar acá el tema del descanso. Son las 9:50. Me pasé 5 minutos, entonces nos vemos a las 10:05. ¿Les parece? ¿Listos? Listo. Entonces son las 9:50, nos vemos a las 10:05. Voy a colocar acá la diapositiva de... Sí, sí, muchacho. La diapositiva del receso. Si ven acá les coloqué un sudoku. El primero que me lo envía el correo antes de las 10:05 se gana el bono. Después de las 10:05 no, porque lo que hago es que los entretengo. Antes de las 10:05, si algún desocupado quiere hacer el sudoku, el primero que me lo envíe se gana el 5 de hoy y un punto. ¿Listos? Para lo que hablamos de la bonificación del parcial. Entonces, descansen, a las 10:05 me conecto, voy a pausar la grabación, pues un momento para no estar ahí grabando nada. Okay. La grabación. Pues la voy a parar un momento porque no sé cómo se hace. Pauso la grabación. Listo. Listo. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí. Listo, gracias. Bueno, ahorita vamos a acordarme dónde íbamos. Íbamos acá. Sí. Bueno. Estábamos hablando de que existen esos dos estrategias de configuración de canal, ¿cierto? O sea, de cómo vamos a realizar todo el tema de producción y todo el tema de las órdenes. Entonces, veíamos que el pull era para cierto tipo de productos y el push es para otro tipo de productos, ¿cierto? Creo que quedamos en el push y minimiza los costos logísticos de transporte. ¿Por qué creen que minimiza los costos logísticos de transporte? ¿Alguien me sabría decir por qué?
Sí, porque no prácticamente en el otro, exacto. En el otro, así sea el tema de producto terminado o el tema de materia prima, pues yo estoy pidiendo prácticamente cantidades pequeñas cada vez que las necesito. En cambio, la otra lo pido y pues lo almaceno. Y eso me hace que pues llevar un camión lleno me sale mucho mejor que llevarlo prácticamente desocupado. ¿Listo? Corridas de producción más económicas, lo mismo. No vale la pena estar, dependiendo del producto, ¿no? Pero por ejemplo, hay productos que requieren tiempos de calentamiento, tiempos de calibración. Entonces, prender toda esa infraestructura que gasta, hay algunos que gastan hasta 6 o 8 horas de calentamiento y calibración para producir poquito y luego volver a hacer lo mismo es un gasto innecesario en algunos casos. Entonces, eso le disminuye, eh, digamos, los costos de producción. Y comprar en cantidad, lo mismo. Normalmente los precios de los proveedores son mejores cuando compramos pues, en cantidad. Y podemos procesar varios pedidos, o sea, podemos trabajar con pedidos en lotes, grandes cantidades, ¿sí? Y lo mismo los envíos también son en lotes, en grandes cantidades. Entonces, eso nos permite unos ahorros. Pero pues lo que tenemos que tener en cuenta es que normalmente, así como en la vida, no todo es blanco y negro. Entonces acá pues nosotros tampoco podemos decir que o es pull o es push, porque eso no sería cierto. No en todos los casos sirve una de las dos. Entonces ahí es donde está el tema que veíamos ahorita, que es el de punto de penetración de la orden. Entonces lo que vamos a hacer es que de acuerdo al tipo de producto, entonces yo reviso en qué parte voy a ubicar ese punto de penetración de la orden. ¿Qué es el punto de penetración de la orden? Hasta dónde tengo yo listo, ¿cierto? Digamos, hasta dónde hago como esa parte prepedido, ¿cierto? Hasta dónde voy. Y luego, ¿qué parte es postpedido? Un ejemplo, tengamos acá, por ejemplo, los computadores Dell, ¿cierto? Los computadores Dell, ¿en qué parte de este proceso se encontraría el punto de pedido? Según lo que hablábamos ahorita. ¿Dónde ubicarían la de... No, pero esto no necesita, no creo que llegue para allá. ¿Dónde ubicarían la de él? ¿Mm? ¿Sí están? Qué bueno. Ensamble final, ¿seguros? Ahorita no recuerdo quién fue, pero creo que fue una de sus compañeras, me dijo algo bastante interesante. Me dijo, tú lo armas, ¿de acuerdo? Exacto, en el diseño. Porque si bien ellos ya prácticamente traen un poco de diseños, el solo hecho de que yo le cambie prácticamente todas sus partes internas, incluso externas, si yo quiero ponerle otro color en la parte de atrás, si fuera solo eso sería sí ensamble, pero es que yo estoy cambiando prácticamente todo. Yo puedo cambiar la memoria, le puedo cambiar el disco, en pocas palabras, yo lo rediseño y luego hago la orden de producción. Y como les comentaba, perdón, normalmente en el momento en el que usted hace la orden de pedido, en el momento que usted paga, se genera la orden para comprar la materia prima. ¿Listo? El abastecimiento de materia prima. Entonces, diríamos que el punto de penetración de la orden de él se encuentra por aquí, antes del diseño del producto. O sea, este se puede considerar que es una configuración netamente full, ¿cierto? Simplemente, apenas llega el pedido, yo comienzo todo el proceso de producción y pues, todo el tema logístico. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el otro que nos sale acá? Nos sale, por ejemplo, la leche en caja, ¿cierto? Una leche alpina, una leche de cualquier marca, una leche en caja, ¿sí? ¿En qué lugar se encontraría el punto de penetración de esa orden? Aquí está, ¿Mm? Cuando ustedes, normalmente, si ustedes en una tienda hacen un pedido de leche, ¿cierto? O como cliente, no, digamos en una tienda. Si en una tienda hacen un pedido no sé, 10 cajas de leche, normalmente ese pedido ¿a dónde va? Exactamente, almacenamiento de quién, ya del producto terminado, ¿cierto? Ya la orden llega directamente a la bodega de despacho. ¿Por qué? Porque ya hay leches. ¿Listo? Entonces, en este caso, el punto de penetración de la orden pues, está aquí en el almacenamiento. Y al estar aquí en el almacenamiento, se puede considerar que es una configuración de tipo 100% push.
¿cierto? Yo produzco y tengo en almacenamiento para cuando llegue el pedido simplemente voy y lo despacho. Pero hay otro tipo de productos, como por ejemplo viendo acá, por ejemplo, no sé, por ejemplo los sándwiches, pongámoslo como ejemplo. ¿Dónde quedaría el punto de penetración de un sándwich, de un Subway? ¿En qué parte lo ubicaríamos? ¿Mm? ¿En qué parte les parece? No, yo creo que iría en el ensamble final. Diseño no hay porque usted escoge qué sándwich quiere, pero de unos que ellos ya tienen ahí predeterminado. Usted va a ir a pedir, no, yo quiero un sándwich de, no sé qué sabor es. Yo quiero un sándwich de frijoles, no sé, debe haber un sándwich de garbanzos. Si no está entre lo que ellos ofrecen, no se lo van a hacer. O sea, no le van a decir, claro, señor, vamos a ir a pedir los garbanzos y si lo hacemos, no lo van a hacer. ¿Listo? Ellos solamente hacen de lo que ya tienen ahí. ¿Por qué? Porque ellos ya diseñaron ¿qué? Unos materiales, ¿cierto? Unos sabores, dígame lo que le echan a las cosas, unos ingredientes, ya los tienen listos, los piden, los producen, ¿por qué? Porque eso ya está cocido. O sea, ustedes ven que el sándwich no es que usted lo pida y cojan el pollo y lo vayan a cocinar, no, ellos ya tienen ahí su canastica con el pollo desmechado, con el jamón para cortarlo, lo que sea. Lo único que están haciendo es, como ustedes dicen, el ensamble final. Ya está todo listo prácticamente, lo que hacen es ensamblarlo y almacenamiento en este caso, pues prácticamente. Sí, ellos hacen los panes, pero ellos no los hacen cuando usted los pide. Ellos ya tienen los panes hechos por ellos, pero los tienen hechos. ¿Sí es la diferencia? O sea, en el momento en el que si usted llega, o sea, si yo llegara a pedir un sándwich y esperara que me hicieran el pan se demora más de lo que ustedes piensan en hacer. El pan no está de una vez, el pan hay que esperar un poco de tiempo, un poco de cosas, el pan se demora. Y entonces, uno puede estar en varios de los puntos al tiempo. No entiendo. O sea, Pues no sé, o sea, como que me parece que, digamos, el Sánchez o puede estar tanto en diseño como en el sándwich, ¿no? Porque, pues, o sea, igual escoge cómo quiere que se lo hagan el sándwich. O sí, uno está en solo uno. no, sí, pero lo que le decía, o sea, no es lo mismo que yo venga y le diga a usted, como cuando pide una pizza. ¿Mm? Yo le digo a usted qué pizza quiere, prácticamente, ¿cierto? Pero usted tiene que escoger de lo que yo ya tengo aquí, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, el caso de él, usted puede incluso pedir, no sé, que le coloquen una tarjeta personalizada que usted quiera, porque igual ellos la van a pedir, ¿sí? Ellos no la tienen lista. Exactamente. Y es que ni siquiera es solo la materia prima, la tienen ya la produjeron, o sea, ya está cocida. O sea, cuando usted pide el sándwich, usted prácticamente casi todo está cocido, a menos de que haya alguna cosa que se pueda hacer rápido, no sé, una cebolla que vayan a sofreír o algo. Normalmente ya todo está listo, pero entonces ya está picado y todo ya está listo para hacerle solamente la última partecita de la producción que es ese ensamble o es ese último arreglo, ¿sí? Pero ellos ya traen, primero ya saben qué productos van a vender. Puede que usted los mezcle, sí, eso puede pasar, ¿cierto? Pero ellos ya diseñaron qué es lo que van a ofrecer. Ya saben que van a tener, les estoy hablando burradas porque yo no soy muy amigo de comer en la calle, pero por ejemplo que tengan pollo desmechado, que tengan, no sé, jamón, que tengan queso. Y usted puede escoger cuáles de esos quiere que le coloquen, pero usted tiene que escoger de los que ellos ya diseñaron. Ellos ya escogieron unos ingredientes y ya los tienen listos. Sobre lo que ellos tienen listo, usted sí lo arma, pero entonces usted en sí no lo está diseñando, porque usted está haciendo un diseño final, pero sobre lo que ya hay. Como cuando usted vaya a escoger un carro y le dicen qué carro quiere, hay uno blanco, uno negro, uno rojo. Usted no lo está diseñando, usted está escogiendo uno de los que ya existen, ya hay. No, Yo ya, creo que igual, mi pregunta era más como, no se me ocurre un ejemplo puntual en este momento, pero que si una empresa puede estar, o un producto puede estar, digamos que en varios de esas categorías al tiempo. normalmente un mismo producto yo no creería, pero una empresa sí puede tener dos tipos y creo que hay algunas. Por ejemplo, se ve creo que ahora en los carros. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, el tema este del Renault Clio que sale acá. Y en otro tiempo creo que fue el Twingo y que habían unos que eran como estándar, ¿sí? Usted escogía el color y había otros que usted hacía un último como diseño, ¿cierto? Pero ese diseño no era este diseño, era más o menos parecido al del sándwich.
porque tenía usted que escogerlo de lo que ellos tenían. Ellos lo terminaban de ensamblar. ¿Listo? No es que usted quiere, no, es que yo quería que mi motor no fuera Renault, yo quiero que mi motor sea un Mercedes de tal y ellos se lo van a, no. De los que hay acá, de lo que ellos tienen, usted lo ensamblaba. Entonces, en el caso de ese Renault Clio, el normalito que ya viene pintado y viene con su stock ahí, como su, ¿cómo se dice eso? Su equipamiento base, está aquí en almacenamiento, el punto de penetración. Y es netamente prácticamente un push. Usted produce y los tiene ahí en exhibición para vender. Y el otro que ofrecían, que era el que usted podía hacer unas variaciones, si le quiere cambiar los rines, si le quiere cambiar el color, si le quiere cambiar las luces, ya es un ensamble final. Entonces el punto de penetración de ese producto sería aquí. Entonces es la misma marca, porque ambos son Renault, la misma empresa, ¿cierto? Pero un producto trabaja con almacenamiento, el punto de penetración acá en almacenamiento es netamente push, y el otro lo tiene en ensamble final, lo que hace que no sea netamente push. ¿Sí, sí entienden la diferencia? Yo puedo tener el canal pull, el canal push o una especie como de híbrido. ¿Sí? Yo ubico un punto de penetración de la orden y sobre ese trabajo. ¿Sí estamos claros? Sí, de uno. Digan si para saber que no se anima. Sí, no. Listo. Bueno, entonces, eso por el tema del punto de penetración de la orden. Ahora lo que les comentaba ahorita, ¿cómo hacemos para saber qué tipo de estrategia es la que más me conviene para mi proceso o para mi producto, ¿cierto? Entonces, depende de muchas cosas, ¿cierto? Acá vamos a tener, digamos, en cuenta principalmente dos cosas. Acá vamos a tener en cuenta la demanda, ¿cierto? Que es la característica del producto. Si es un producto, lo que les comentaba, un producto como por ejemplo una libra de arroz, que es un producto que ya es predecible, es un producto que se sabe que se va a vender, es un producto que ya sabemos más o menos cuántas unidades tengo que tener listas en un mes, porque ya sé cuánto es lo que se va a vender aproximadamente. Es un producto que ya su demanda es predecible, es lo que se conoce como un producto que está en su etapa de madurez, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que les decía del arroz, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Pues simplemente almaceno, ¿cierto? Produzco, hago lo que tengo que hacer y lo tengo listo en abastecimiento ya para despacharlo cada vez que lleguen los pedidos de los clientes, que yo más o menos sé cuánto me van a pedir los clientes. Pero hay productos que son sumamente impredecibles, ¿sí? Sea porque están en un momento introduciéndose al mercado, o sea porque por su característica son productos que son difíciles de predecir su demanda. Entonces, en ese momento, pues yo lo que debo hacer, pues es tratar de acomodar lo que más pueda, ¿cierto? Que no me afecte, no me vaya a generar pérdidas, pero prácticamente voy a trabajar sobre PE. Eso es más o menos lo que vamos a tener en cuenta en ese tema. ¿Listo? Entonces, cuando tengamos en cuenta la formulación de esas estrategias, vamos a ver que lo primero que tenemos que revisar es el tipo de cadena de suministro, ¿cierto? O sea, de acuerdo también al tipo de producto. ¿Qué tipo de producto es? ¿Qué tipo de cadena de suministro es la que yo estoy trabajando? ¿Cómo está configurada? Y si podemos o no podemos tener en cuenta la cuantificación de la incertidumbre de la demanda. Entonces, eso es un tema, pues un poco complejo, el tema de cuantificar la incertidumbre, pero la idea es tratar de mantener, digamos, una demanda controlada, llamémosle. Sabemos que tiene una variación, por ejemplo, el inventario la controlamos con stock de seguridad y demás. Entonces, la idea es tratar de tener en cuenta todo eso, eh, todas esas variaciones que vamos a encontrar. ¿Listo? Tenemos que medirnos, tenemos que saber qué tanta capacidad de respuesta nosotros tenemos, o sea, qué tanto, por ejemplo, qué tanto me demoraría yo en entregar un pedido, ¿cierto? Si me lo hicieran hoy y yo no tuviera comprado ni siquiera la materia prima. Por ejemplo, yo diseño zapatos, un ejemplo. Entonces, me llegó la orden de pedido. Si yo quisiera trabajar por pool, ¿cuánto me demoraría en entregar ese zapato? Entonces, está el tiempo que se demora en procesar la orden de pedido de materia prima, lo que se demora mi proveedor en entregarme la materia prima,
lo que me demoro en hacer en sí el zapato, ¿cierto? Y lo que me demoro en entregarlo. Entonces, todo eso tengo que tenerlo en cuenta, ¿sí? Si la capacidad de respuesta que tengo y el tipo de producto da para realizar un sistema pool, lo hacemos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo, por ejemplo, lo que les hablaba del arroz, si yo me voy a demorar entre pedir y producir y entregar una libra de arroz, no sé, una semana, cuando yo sé que en cualquier lado lo consiguen en un momento, lo que se demoren en llevármelo, no tiene sentido. Pero si yo veo que el producto es un producto que normalmente no se pide mucho y casi siempre que se pide se demora un poco en llegar y yo puedo competir con ese, como con ese tiempo, mi capacidad de respuesta da para eso, pues yo puedo trabajar la estrategia pool. ¿Listo? Además, tenemos que tener en cuenta que van a haber unos costos, ¿cierto? También es algo que tenemos que tener en cuenta, porque la idea no es solamente, como veíamos ahorita, que sí, el cliente esté satisfecho y todo el tema, sino que también necesitamos optimizar los costos. Puede que una estrategia me salga mucho más costosa que la otra. Por ejemplo, vimos que la estrategia pool, ¿cierto? Tiene altos costos de producción, porque se desperdicia, digamos, capacidad, tiene altos costos de transporte, necesita un muy buen transporte, pero prácticamente tiene costo cero de inventario, ¿cierto? Entonces, si yo voy a producir el tema del arroz, si yo produzco arroz, no vale la pena estar pagando altos transportes, ni vale la pena estar dejando la planta prendiéndola cada rato o apagándola cada rato. Pero si me voy a ver el caso, por ejemplo, no sé, un barco, si yo voy a mandar a hacer un barco, ¿cuánto me valdría tener un inventario a mí de 1000 barcos, de 1000 portaaviones? ¿Sí? ¿Cuánto valdría ese inventario? Sería absurdo. A guardar 1000 portaaviones me costaría inventario una cantidad de plata absurda. Entonces, yo prefiero aumentar los costos de producción y los costos de transporte para no pagar ese costo tan absurdo de inventario. Sí quedamos claros por ahora en lo que estamos viendo, las formas de seleccionar como esa estrategia. ¿Sí vamos bien ahí? Listos. Bueno, acá. Lo que les decía, la capacidad de respuesta de una empresa, ¿cierto? Eh, contra el costo. Entonces, normalmente los costos son más altos cuando yo tengo una mayor capacidad de respuesta. ¿Por qué? ¿Alguien me sabría decir por qué pasa eso? ¿Mm? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué una alta capacidad de respuesta me genera costos altos? ¿Qué razón hay? ¿Mm? ¿Sí saben? No saben. Eso es sí, es una de las razones, podría ser. Si yo planeo, pues puedo aprovechar mejor los recursos, ¿sí? Y otra que también les puedo decir yo, o que veo yo que puede subir mucho el costo de la alta capacidad de respuesta, pues es que yo necesito una alta capacidad de producción, ¿cierto? O sea, para yo poder, digamos, responder de una forma rápida, yo tengo que tener, digamos, una planta con mayor cantidad incluso de personas y de máquinas para poder producir mucho más. O sea, yo tengo que poder, por ejemplo, si el pedido que me va a llegar es de, no sé, digamos que sea por ahí de 1000 unidades de algo, ¿cierto? Y yo voy a trabajar pool, ¿cierto? Puede que yo si trabajara el sistema push, simplemente trabajara con una planta que produjera 100 productos al día, ¿sí? Y yo simplemente sé que los voy guardando en inventario de acuerdo a la demanda, ¿cierto? Pero si yo quiero trabajar en el sistema pool, no me va a servir ese mismo sistema y ese mismo proceso, esa misma configuración de planta que tengo de 100 productos al día. Necesito por lo menos 500 productos al día para poderla cumplir en 2 días y tener una alta capacidad de respuesta. Eso va a generar que yo necesite pues tener una mayor infraestructura, más máquinas, más personas para que cuando llegue el pedido sea rápido que yo lo saque. ¿Listo? Algo, les doy un ejemplo. Ustedes no sé si han visto cómo es una parada en pit de Fórmula 1. ¿Cuánto se demora la parada en pit de un Fórmula 1? ¿Alguno de ustedes ha visto? ¿Cuánto se demoran en cambiar la llanta a un Fórmula 1? 2 segundos, exactamente. ¿Cierto? ¿Y cuánto cuesta cambiar la llanta a un Fórmula 1? ¿Cuánto cuesta ese cambio? ¿Por qué? Primero porque hay un montón de gente, ¿sí? O sea, hay mucha gente
porque está el que levanta el carro, el que saca la llanta, está el que la trae, el que la pone. Hay una cantidad de gente. Primero. Segundo, ellos trabajan 2 segundos, ¿cierto? Pero para esos 2 segundos, ellos tienen que entrenar todos los días, practican todos los días para ser cada vez más rápido. Usted tiene que pagarle el sueldo para que él esté siempre practicando y no pierda la agilidad. Entonces voy a tener que pagar una cantidad altísima de plata simplemente por cambiar unas llantas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque necesito cambiarlas rápido. Necesito cambiarlas en 2 segundos, 3 segundos como máximo. ¿Sí? Si ustedes se pinchan, ¿cuánto se demoran en cambiar una llanta? ¿Cuánto se demoran ustedes cada vez que se pinchan en cambiar una llanta? 15 minutos, pero si hace bastantes barritas para levantar rápido el carro. Pero sí se demora, o sea, sí. Eso le iba a decir, o llama a un amigo. Pero entonces se demora mucho más, ¿cierto? Pero usted no tiene la necesidad de tener un equipo detrás suyo. Me pinché y llegan en un momentico y le cambian la llanta, ¿no? Usted la cambia usted mismo, o en el peor de los casos llama a un mecánico y uno solo mismo ahí le da y lo cambia. Entonces, las capacidades de respuesta son distintas, ¿cierto? Y también los costos. Es mucho más barato llamar a un mecánico y pagarle una vez pinchada, o yo mismo coger el gato y empezar a cambiar la llanta, que tener todo un equipo que esté cambiándome los neumáticos. Entonces, más o menos es una forma de verlo, ¿sí? Mi capacidad de respuesta, al ser mayor, yo necesito invertirle más para que eso sea así. Normalmente, o sea, casi siempre va a ser así. Necesito una mayor inversión. ¿Listos? Y acá llegamos a lo que yo les quería mostrar. Normalmente vamos a tener unos costos por un lado y otros costos por el otro. Normalmente esto funciona parecido a lo que funciona la teoría de la oferta y la demanda. Normalmente, si ustedes recuerdan o si vieron alguna vez, ¿cierto? La oferta y la demanda tienen más o menos este mismo comportamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea de acá? La idea de acá es que yo tengo unos costos de inventario, en este caso, vamos a verlo en logística, lo vamos a ver mucho cuando les decía yo que tengo, por ejemplo, la decisión a nivel de servicio contra costo de inventario. Acá estamos viendo modo de transporte, ¿cierto? El costo de transporte contra el costo de inventario. ¿Qué pasa? Pasa que cuando yo tengo, por ejemplo, aquí me están poniendo el ejemplo del modo de transporte, eso lo vamos a ver más adelante. Si yo voy por ferrocarril, si voy por camión o si voy por avión, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo voy por ferrocarril? ¿Cuánto me vale el transporte yéndome en ferrocarril? ¿Es costoso o no es costoso en comparación a un avión? ¿Qué es más costoso, enviar por avión o enviar por un tren? El avión. El avión es muchísimo más costoso, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Pasa que no se demora nada. O sea, prácticamente no necesito mantener así altos niveles de inventario, ¿cierto? Entonces, si yo envío por ferrocarril, por ejemplo, no sé, yo los tiempos de ferrocarril de acá no me lo sé de mucho, pero asumamos que si yo quiero enviar algo, lo enviar aquí en Colombia, no sé, como de Barranca, no sé, a la costa, no sé si funciona, la verdad, por ahí, por esos lados. Si yo enviara por tren, puede que él se demore lo que decían ahorita, el lead time puede ser como unos 5 días, pongámosle, ¿sí? O 3 días, lo que sea. No tengo el dato exacto acá, pero se va a demorar más que si lo mandé por avión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo voy a aumentar mis costos de inventario, porque ya sabemos que entre más lead time, pues yo tengo que tener más inventario para poder cubrir esos días que no hay inventario. A eso le vamos a sumar el costo del inventario en tránsito, que también lo vamos a ver más adelante, que pues la mercancía no solo tiene unos costos de mantenimiento mientras está en tránsito, sino que la mercancía vale plata y tenerla ahí quieta, sentada en un ferrocarril, pues me vale plata, ¿sí? O sea, esa mercancía vale un dinero y yo simplemente la estoy sentando ahí y no está haciendo nada. Entonces, yo estoy pagando, eso hace parte como de esos costos de inventario en tránsito, ¿listo? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que empezar a mirar cuando encontramos ese tipo de costos y vamos a ver que vamos a encontrar un punto de equilibrio en donde pues me va a dar como la ganancia máxima al yo minimizar el costo. ¿Cómo minimizo el costo? Pues encuentro el mínimo valor de la suma de esas dos curvas. Y eso es lo que vamos a hacer y eso lo vamos a ver más adelante en nivel de servicio, transporte y en otros. Entonces tengan en cuenta ese tema, ese concepto como del costo total, ¿listo? Hay que tener en cuenta que si estamos comparando dos tipos de costos, vamos a trabajar es con la suma de los costos, que es el costo total. Finalmente, yo les recomiendo, yo les había dicho que el texto guía era el de Bayou. Bayou tiene una partecita donde explica estas estrategias,
¿sí? Y con unos ejemplitos sería bueno que le dieran una leída si pueden. Si no, pues igual acá coloco algunas de las estrategias que ya existen, ¿listo? Teniendo en cuenta todo lo que vimos ahorita de push, de pull y demás, ¿listo? Entonces, ¿cuál sería la primera estrategia que tenemos? Distribución diferenciada. ¿Qué quiere decir distribución diferenciada? Quiere decir que no todos los productos yo debo suministrar el mismo servicio al cliente. ¿Alguien me dice por qué? O sea, ¿qué razón tengo yo para afirmar esto? De que no todos los productos se les debe dar el mismo servicio al cliente. Incluso si tengo, soy la misma empresa y tengo 100 productos, no es exagerado, tenga 20 productos, ¿cierto? Yo no debo darle todos los productos el mismo nivel de servicio. ¿Por qué? Recuerden que yo voy a definir acá como nivel de servicio la disponibilidad del producto y demás, ¿cierto? Que el producto esté disponible, que yo mantenga un inventario más alto. Sí, puede ser, pero digamos que hay que enfocarnos más como en el producto. O sea, ¿qué característica tiene un producto o tiene otro que pueda hacer que yo no necesariamente le dé mi nivel de servicio? O sea, digamos que ustedes está encargada, trabaja en logística, por ejemplo, en Coca-Cola, ¿cierto? Y usted tiene que decidir qué tanto inventario tiene, exactamente, qué tanto inventario tiene de Coca-Cola, la original, ¿cierto? Contra, por ejemplo, no sé, la 4, ¿listo? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál producto preferiría usted mantener más en inventario? Y creo que ustedes lo ven. Eso lo define la demanda, sí, señor. Normalmente, dependiendo de muchas cosas, lo vamos a ver la otra semana en Pareto. Hay algunas cosas como para clasificar los productos. Pero por ahora asumamos que sí puede ser la demanda. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando ustedes van a una nevera las del centro comercial de Coca-Cola, ¿qué es lo que más ven? ¿Qué es lo que más hay dentro de una nevera de Coca-Cola? Coca-Cola me refiero a la compañía. ¿Qué es lo que más se ve dentro de la Coca-Cola? La Coca-Cola es lo que más se ve y ahora creo que ha cogido mucha fuerza el agua y eso. Pero normalmente lo que uno más ve es la Coca-Cola porque es su producto estrella, ¿sí? Es como el producto que más se vende y es el producto que más le genera rentabilidad a la empresa. Entonces, ¿qué hago yo? Normalmente le doy un mejor trato aumentando el nivel de servicio. ¿Cómo aumento el nivel de servicio? Ahí es un ejemplo. El inventario, yo mantengo un mayor inventario de Coca-Cola, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la probabilidad de que una persona vaya a ir a comprar una Coca-Cola y no la encuentre sea mínima, ¿sí? Pero, por ejemplo, Coca-Cola no sé si todavía la tenía una gaseosa para tamarindo o algo así. ¿Qué pasa si los clientes van y no la encuentran? ¿Pierdo muchas ventas? ¿Cuántas personas en un día van a pedir una tamarindo, por ejemplo? No sé si todavía existió alguna vez. Entonces, la comparación de clientes que yo pierdo, si no tengo Coca-Cola en una semana o en un día, si sea en un día, los clientes que yo pierdo por no tener Coca-Cola, la original, en un día, son mucho mayores que los que yo pierdo por no tener, no sé, 4 es que la tamarindo es un ejemplo muy vasto porque casi no se ve, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo llamo distribución diferenciada, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, de acuerdo a lo que vamos a ver la semana entrante, lo vamos a ver en Pareto y en el tema de clasificación de los productos, es una buena práctica tener en cuenta que hay unos productos a los que se les debe gastar más tiempo y esfuerzo que a otros, más dinero también. ¿Listo? Están las de postergación. ¿Cuáles son las estrategias de postergación? La estrategia de postergación es lo que vimos, que el punto de penetración de la orden no necesariamente está al principio o está al final, ¿cierto? Pero yo entre más trate de acomodarme al sistema push, si me sirve a mí, por ejemplo, ¿cierto? Hay algunos productos que me servirá tenerlos listos casi hasta el final, como pasa, por ejemplo, en el caso de los sándwiches. A mí me conviene que yo pueda, pues prácticamente tener todo listo, o sea, yo pueda pedir a mi proveedor varias ingredientes, los tenga congelados en mi inventario y en el día pues produzca algunos y los tenga listos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Una estrategia de postergación. Yo lo que hago es tener todo listo para que ya a la hora de hacer el ensamble, pues yo termine de hacer mi producto, ¿sí? Sin tener que ponerme a generar los costos que incurre el sistema pool, de tener que ir a pedir para cada una de las cosas y los tiempos y demás.
Entonces, estrategia de postergación es tratar de llevar el punto de penetración de la orden lo más lejos que pueda, ¿sí? Para disminuir costos y ahí, de ahí en adelante, sí trabajar, de ahí en adelante se trabaja sistema pool. ¿Sí vamos claros hasta ahí? De uno, ¿sí? Listo. La otra estrategia es consolidación de embarques. ¿Qué pasa con la consolidación de embarques? Los embarques, cuando usted los envía, hace envíos de tema de transporte, envíos pequeños, pues el costo unitario es mucho más grande. Si yo envío en un camión que soporta 6 toneladas, solo envío 1 tonelada, a mí igual me van a cobrar el mismo camión que vale las mismas 6 toneladas, ¿sí? O sea, estoy haciendo que el costo por tonelada sea 6 veces más costoso que si lo hubiera enviado completo. ¿Listo? Eso es como el principio de la consolidación. Y la estandarización de producto, pues es que eso sí va como muy en la filosofía de la compañía. Y el tema es que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Yo tener, por ejemplo, digamos, imagínense usted una empresa que vendiera harina y vendiera jabón, ¿cierto? Sabemos que no se pueden ni siquiera mezclar, no se pueden tocar, no pueden hacer absolutamente ningún tipo de contacto, son distintas la forma en la que se hace, ¿sí? El uno es químico, el otro no es tan químico. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si yo quiero vender dos productos que son demasiado distintos y que me van a generar muchos cambios, voy a tener que estar desinfectando, limpiando la empresa, lo que sea, para poder producir lo otro, pues venga, hágase dos empresas, ¿sí? Haga dos empresas distintas. O sea, no produzca cosas que necesiten un cambio tan drástico, ¿sí? Cada vez que las quiera producir o cada vez que las quiera almacenar o cada vez que las quiera transportar. ¿Listo? Entonces, la idea, trate de, por ejemplo, la Coca-Cola, la gaseosa que decíamos, la gaseosa cambia, ¿qué cambia? Cambia los tamaños del envase, no es mucho lo que cambia, eso no tiene ninguna dificultad, y cambia el sabor de la fórmula del jarabe, no cambia nada más, de resto se hacen igualitas. Entonces ellos, por eso venden fácilmente varios sabores de gaseosa, ¿listo? Y algo similar pasó con el agua, se dieron cuenta de que el sistema era bastante parecido, pues simplemente lo que hicieron fue, igual la gaseosa tiene que purificar el agua, entonces simplemente era venderla directo sin necesidad de pasarla por la carbonatadora, como se llama. ¿Listo? Entonces, la idea es vender productos que sean como de características similares y de producción similar, ¿sí? De que sean fáciles de almacenar juntos y cosas así. Eso es lo que deberíamos buscar. Es una de las estrategias que nos proponen. ¿Listos? El descanso ya lo hicimos. Y acá, si ustedes miraron, si hicieron la tarea, si no, pues todo que la hagan. La idea era revisar el tema de infraestructura logística para ver el tema de logística internacional. ¿Qué era lo principal que veíamos ver ahí? Como me dijeron que han visto el video, yo les creo. Ahí nos mostraba primero qué era esa infraestructura logística, algunos indicadores, cómo funcionaba la logística internacional, el tema de puertos, el tema de zonas francas, y principalmente eso, y cómo estaba Colombia con respecto a otros países. ¿Listo? Si ustedes vieron el video, si no lo ven, no lo han visto, pues les pido el favor de que lo vean. La idea es que en el video nos muestra lo que es el tema de cómo está el desempeño logístico, principalmente de Colombia frente a otros países. Nos nombraban principalmente dos indicadores, que era el Doing Business y el Logistic Performance, y nos hablaban de lo que eran las terminales, plataformas logísticas, ¿cierto? Mallas viales y corredores logísticos. Colombia tiene, pues, por su geografía, un tema bastante complejo con el tema de mallas viales, además de que su capital, pues, está bastante lejos del mar. Eso, pues, digamos que no es muy práctico, pero igual Colombia ha hecho el esfuerzo como de mantenerse en un buen puntaje del tema logístico. ¿Listo? Vimos ahorita que creo que están haciendo una inversión ahorita en Barranquilla, si no estoy mal, en el puerto de Barranquilla, y han hecho algunas inversiones como para mejorar puertos, para mejorar el puntaje de Colombia, porque la idea es que seamos atractivos para la inversión extranjera, para que las empresas quieran venir a trabajar aquí. ¿Listo? Entonces, pues esas plataformas, esas terminales, ¿cierto? Normalmente,
ofrecen servicios principalmente de inventario, ¿cierto? Ya se consolidan las cargas, le arreglan una bodega, un patio, lo que necesite para guardar las cosas, mientras salen, para que usted pueda hacer envíos grandes, ¿sí? Y pues dan unos servicios de valor agregado, algunos le ayudan con los papeles, otros le ayudan con mantenimiento y demás. ¿Listo? Eso es lo que normalmente se hace en una plataforma logística, principalmente en un puerto. ¿Listo? Sea marítimo o sea aéreo, que se ve muchos en los marítimos. ¿Listo? Entonces, de acá necesito que les quede claro que existen dos tipos de plataformas, ¿cierto? Plataformas monomodales, ¿cierto? Donde hay solo un modo de transporte. Normalmente esto pasa en carretera cuando, por ejemplo, ustedes ahorita me nombraban la plaza, yo les nombro como un corabastos, ¿cierto? Allá llegan camiones, ¿cierto? Con la verdura, es como un centro de acopio de la verdura que llega de todos lados y salen camiones más pequeños que entregan los pedidos a los supermercados o a las tiendas, ¿listo? Eso se llama monomodal. Simplemente lo que estamos haciendo es pasando ¿de qué? De un transporte terrestre a otro transporte terrestre. Y el multimodal es aquel en el que yo pues hago ese cambio de sistema de transporte. O sea, por ejemplo, yo llevo mi carga terrestre hacia el puerto de Barranquilla y allá la mando por vía marítima. ¿Listos? Entonces, acá para tener en cuenta, bueno, estas son zonas logísticas. Parques, centros logísticos son los nombres que reciben ahora. Los centros de cross-docking, más adelante vamos a ver un poco más cuando estemos trabajando con el tema de bodegas, pero el cross-docking es cuando yo no necesito almacenar mi producto. O sea, por ejemplo, digamos, si yo tuviera un pedido que llegara, al mismo ejemplo, por ejemplo, Corobas, si el pedido llegara, inmediatamente yo lo despachara en los camiones, no necesitará almacenarlo. Cuando yo no necesito almacenarlo, es lo que se conoce como cross-docking. ¿Listo? Las zonas francas, perdón, ahí lo vimos en el video, son aquellas zonas que tienen algunas excepciones de impuestos, algunas cosas llamativas para que las empresas inviertan ahí, ¿listo? Para mover la economía al país. No solamente le importa cobrar impuestos, sino que también le sirve que la economía se mueva, ¿sí? Porque igual eso al final de cuentas le va a generar más adelante ingresos. ¿Listo? Acá veíamos las funciones, bueno, sí, terminales logísticas. La mayoría de estas cosas estaban en el video, por eso no voy a entrar a hablarles nuevamente de lo que estaba en el video. Y acá lo importante era, pues, ver cuáles eran, nos mostraban el video, los puertos más importantes, los corredores más importantes. Pues acá en Colombia todos sabemos que los más importantes están pues, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Buenaventura. Esos son los puertos más importantes que hay acá en el país. Y hay unos indicadores, pues ahorita no, primero por tiempo y segundo porque es un poquito tedioso, pero sí les recomiendo que lo lean. Los indicadores les den una mirada, sobre todo revisen y traten de como interpretar la importancia de eso. ¿Listo? ¿Para qué me sirve toda esta información? Como vimos, pues una parte importantísima del comercio el día de hoy, pues es el comercio, lo que es el tema mundial, lo que fue globalización hace un tiempo. ¿Listo? Entonces, la logística internacional, sabemos que es un aspecto clave. Todo este tema está en el video, está muy bien explicado. Y nos nombran el tema de los 5 terms. Los 5 terms son unas reglas que prácticamente se hicieron para saber asignar las responsabilidades durante una importación o una exportación. ¿Listo? Acá les voy a pedir otro favor. En el contenido del curso, ¿cierto? Donde yo subo las diapositivas, en la clase 2, la clase de hoy, yo les subí un video a YouTube que yo normalmente les pongo a los estudiantes, pero pues como estamos digamos, en un poco más cortos de tiempo, no se lo voy a poner acá, pero sí les recomendaría que lo vieran, ¿sí? Porque es un poco largo, si no lo quieren ver todo, no, pero vean por lo menos una parte para que entiendan el contexto de cómo funcionan las 5 terms, ¿listo? Es bastante importante que lo entiendan y se las van a preguntar. Entonces, les recomiendo que lo vean el video y yo ahí se lo subí, está ¿con lo que? Está con las diapositivas del día de hoy, ¿listo? Esta parte la explicaban en el video que debieron ver para venir hoy, ¿listo? Principalmente hoy más que como contextualización era para ayudarme porque es un tema bastante largo y que veamos hoy. Hoy más, hoy vimos 2 temas por tema de tiempos, hay que tener en cuenta que son poquitas clases y 4 son festivos.
Entonces coloqué estos dos temas teóricos y este estaba, me parece a mí, muy bien explicado en el video. Y el tema de las 5 terms está muy bien explicado en el otro video que les coloqué. ¿Listo? ¿Sí están de acuerdo? Porque es que no quiero quitarles mucho tiempo, ni tampoco quiero, digamos, coger otra clase más para esto, porque después nos puede hacer falta en los otros temas. Entonces, si les parece bien que, pues, yo asumo que ya vieron el video que les coloqué de estrategia internacional, de logística internacional, perdón, y le subí ahí con las diapositivas uno de Incoterms para que vean cómo funcionan las Incoterms y más o menos el video es muy didáctico, o sea, me gusta porque yo nunca lo voy a explicar así didáctico. Entonces, le dan una mirada para que entiendan lo de las Incoterms y les recomiendo que igual que sí lo miren porque sé que les van a preguntar. ¿Listos? Primero porque les sirve y segundo porque sé que les van a preguntar. Entonces, les dejo de tarea ver el video. Yo ahorita les subo, ya les subí, no me acuerdo. El quiz, algo muy sencillo para el día de hoy. Voy a revisar lo que me enviaron del bono y para tenerlo en cuenta. Y recuerden que entonces la clase de trabajo asistido mañana entonces es a las 11. Yo le voy a decir a Melissa entonces que ustedes aceptaron y entonces la clase es para todos a las 11. ¿Listos? ¿Sí está bien? ¿O hay algún... Señora? Profe, ¿hasta qué hora tenemos para hacer el quiz? Ah, no les he explicado. Normalmente yo el quiz lo pongo para la siguiente clase, pero la última clase, o sea, en este caso la de hoy, la dejo hasta el domingo a medianoche. ¿Listo? Igual es muy sencillo, o sea, entre verdad que son muy sencillos, porque mi idea no es torturarlos, sino mi idea es como que ver que si verdaderamente por lo menos algo pusieron cuidado. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿en dónde se encuentra el quiz? Debe estar ahí en evaluaciones. Yo creo que ya tuvo que salir, yo lo voy a subir. Debe estar en evaluaciones. ¿No sale? Yo creo que No, ya, todavía no sale. ¿no? Entonces ahorita reviso para subir. ¿Listo? Ya lo reviso. Ya lo puse, pero entonces me falta. Yo le había puesto que lo pusieran a las 10 o a las 11, no me acuerdo. Ahorita miro. Rafael, una Sí, pregunta. señor. ¿Las grabaciones que se están haciendo aquí por Zoom se suben a Sicúa o van a enviar links de YouTube o cómo va a ser? No sé, yo estaba pensando, ¿cómo hacemos? ¿Le subo el link que me bota Zoom? Porque yo la pongo a grabar es en, perdón, en la nube. Él me va a botar un link, ¿lo hago o lo descargo y se lo subo a YouTube? ¿Cómo les queda más fácil? Pues con el link está bien. Sí, les envío el link de Zoom. Crear una carpetica entonces de link de clases o algo así en Sí, Sicúa. sí, yo Listo. les subo entonces los links para que estén pendientes. ¿Listos? Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces de verdad traten de dar una mirada al video de los 5 terms, que es bueno porque explico. Ahí entendí yo los 5 terms. Y luego miramos, ¿listo? Qué pena, profe, ¿puedes repetir lo de los quizzes? Es que no escuché, se me entrecortó un poco.